Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ok, vamos a tener un vivo muy interesante junto con Alex. Vamos a esperar que se conecte. Hola, bueno, se va sumando. Vamos a esperar que se conecte Alex von Fester. Mm. Y este vivo lo vamos a destinar un poco a ver cómo podemos hacer para organizarnos y tener un cambio en la alimentación. Ahí se conectó Alex, así que lo vamos a invitar. Hola Alex, Fabio. ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo Buenísimo. va eso? Bueno, bien, bien. Acá disfrutando, terminando el día, consultorio virtual largo, así que nada. ¿Se escucha bien? Sí, Me mando perfecto, un... perfecto. Sí, 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 bueno, sí, por sí, sí. ahí, bien. Vos sabés que justo teníamos el vivo ya programado. Yo veo, se quedó la pantalla pensando, Alex, no sé si vos me escuchás. Se congeló. Me parece que lo perdimos, Alex. Muy bien. Vamos a esperar a ver, se va a haber quedado sin señal. Bueno, como les estaba comentando, a ver, ahí estamos. Ahí va. Yo te escuchaba igual, ¿eh? No sé si se congeló mi Ah, imagen, pero... sí, se había frizado y no te escuchaba. Ah, bueno. Bueno, vos sabés que sin tener nada programado hoy en mi consultorio, o sea, yo quería encarar por el lado de la ciudad y las dificultades para alimentarse y todo, y justo hoy dos pacientes de Comodoro Rivadavia, en los cuales me dice, bueno, una se me hizo muy sencillo porque la base de alimentación, una paciente pico truncado, era a base de pan casero, esa era su base de alimentación y después otra, te congelaste otra vez, yo no sé si me escuchas, Sí, y sí. otra paciente, ahora, ahí, no, debe haber algún problema con internet, Alex. ¿Se escucha bien ahí? ¿El resto escucha bien? ¿Alex lo ve? Yo no puedo, no lo veo, Alex, ahí se volvió. A ver, vamos a invitarlo nuevamente.
ver, acabo de invitar a Alex. Bien, ahí te envié invitación, Alex. Sí, te estoy enviando invitación. Me dice que no podés unirte. Ahí estamos. Bueno, a ver ahora. Desconecté el wifi, por ahí ese wifi que está con problemas y vamos a ver si Puede va con los ser, puede datos ser. del teléfono. Ok. Bueno, te escuché hasta que me contabas que una paciente comía solo pan blanco, más o menos. Claro, exactamente. Y otra que también, de Comodoro Rivadavia, pero me dice, mira, entiendo perfecto tu mensaje, pero realmente se me dificulta hacer o intentar hacer una alimentación saludable acá, en lo cual la posibilidad de tener una huerta o algo orgánico es muy difícil. Lo que se consigue orgánico es para muy pocos, porque no todos consumen, entonces no llega en buen estado. O sea, es verdad que hay ciertas dificultades en algunas regiones, pero un poco cuando pensé este vivo, Alex, y así como hablamos fuera de línea, que iremos viendo cómo se va dando, pero Em, el mensaje está muy bien. Nosotros como médicos estamos tratando de enseñar una alimentación saludable, evitar los procesados, em, pero para aquellos que viven en la ciudad o que trabajan todo el día, es muy difícil poder, digamos, el que no es organizado, decir, llego a la noche y tengo una alimentación saludable o no paso por el supermercado, por ejemplo, eh, para, para salir del paso y, y termina cayendo en algún envasado que no queremos, ¿no? Entonces, un poco te invité con esa idea. A ver, entiendo que no hay forma de no hacerlo si uno no es organizado. Yo, por ejemplo, me dedico a enfermedad celíaca y la recomendación es, mire, la verdad, no puede salir a la mañana sin pensar el día previo cómo se va a alimentar a lo largo del día, qué va a llevar, qué va a comer en el trabajo. No se puede improvisar porque seguramente se va a contaminar con gluten. Bueno, supongo que esto tiene que ver con lo mismo, digamos. Si salgo a la mañana tengo que dejar algo en remojo para poder cocinarlo a la noche, pero bueno, quiero que nos explique un poco cómo ser pragmático en todo esto. Bueno, bien, bien. Eh, Vamos a ir a aspectos prácticos, ¿sí? Eh, Hay que darse tiempo, ¿sí? Los cambios no se instalan de un día para otro, ¿sí? En cualquier filosofía oriental siempre se habla de 7 años para instalar un hábito nuevo, ¿sí? Para que quede ya fuera de ese acto de voluntad de que estás luchando para sostenerlo, ¿viste? Que ya está instalado, digamos, ¿no? Entonces tenemos que darnos tiempo, paciencia, ¿sí? Sabiendo que el entorno no ayuda, el entorno siempre te quiere seducir a algo que parece fácil, ¿sí? Que tal vez parece más barato, que parece tentador, pero que trae problemas y una de las cosas que nos juega en contra es que los problemas aparecen en el tiempo, no aparecen en forma inmediata. A menos que tengas una alergia. O bueno, vos justo trajiste acá un caso que es la celiaquía, ¿no? Tiene una reacción inmediata si come gluten. Pero la mayor parte de las personas tiene una manifestación de una enfermedad, una patología vinculada a muchas cosas, pero hablemos ahora de la alimentación, con los años, ¿sí? Entonces, son esas cosas que sabes que te está haciendo mal, pero seguís adelante, después veremos, ¿sí? Fíjate si el fumador sabe que el cigarrillo le hace mal y fuma casi toda su vida, o sea, ¿cuánto le cuesta dejar el cigarrillo, no? Entonces,
las cosas prácticas que iremos viendo van a ayudar, pero también hay que saber que es algo que uno tiene que estar siempre alimentando esa conciencia que se va despertando para darle más validez a los cambios que estás haciendo, ¿sí? Y el acto de comer es un acto que tiene una incidencia no solo individual. Hay que empezar por ese lugar. Cuando yo empiezo a ver que mis decisiones obviamente trabajan sobre mi salud y a partir de eso yo puedo vivir un tipo de vida y si no otro tipo de vida, pero impacta sobre mi familia, sobre la sociedad, sobre el medio ambiente, o sea, mis decisiones tienen un poder enorme. Lo que pasa es que hemos perdido toda relación con el alimento. No sabemos ni cómo se produce la comida. La verdad, la mayor parte de la gente va y agarra cosas de una góndola. No tiene ni idea todos los eslabones que están detrás, todo el trabajo que está detrás, ¿no? Y entonces cuando vos empezás a ver toda esa cadena, te das cuenta que tus decisiones van a impactar en tu salud, en la de tu familia, en la de tus hijas, tus hijos y en toda la sociedad, en el modelo que estamos viviendo, ¿sí? Y yo lo digo esto porque eso te da mucha más fuerza para hacer el cambio, ¿sí? Te da, y es importante verlo día a día, ¿no? Al que le toca por ahí que está en la ciudad, se pierde de vista lo que sucede en el campo, ¿no? Eh, pero bueno, nada, hay que recorrer el país y hay que pensar lo que era el país hace 30, 40 años y lo que es hoy, ¿no? La degradación es muy grande. Entonces, mi cambio es por mi salud y es por tratar de regenerar este sistema de producción y de vinculación con la comida. Cada vez estamos más lejos de vincularnos con el alimento y eso tiene un impacto tremendo en la salud. Ustedes lo ven todo el día, digamos, ¿sí? La gente no sabe dónde viene la comida, no sabe cómo el origen, ¿viste? Vos le decís come gluten y el gluten está por todos lados porque se usa el trigo en todos los procesados, ¿no? Entonces hay que hacerse cargo de la historia, o sea, esto de decir acá no hay tal cosa, acá no hay la otra, ya no es excusa. O sea, sí puede ser tomar conciencia con el punto de partida. Uy, mi punto de partida es complejo. Bueno, sí. Claro, y si tenés un cáncer también está complejo, ¿sí? Hay que... Entonces, la situación es compleja. Y es ver qué puedo hacer cada día para cambiarla. Y listo, ¿sí? Y nos va a llevar muchos años cambiar este modelo. No es inmediato, ¿está? Pero hay que caminarlo. Si no, nos quedamos en la excusa de que no consigo, que es caro, que esto no sé cómo hacerlo y que... Bueno, ahí no hay cambio posible. Frente a eso no hay cambio, ¿sí? Entonces, empezando el cambio para mí hay algo que es importante y que cada vez se hace más fácil. Cuando yo empecé con mis cambios hace 25 años atrás, realmente costaba mucho, mucho conseguir vegetales y frutas agroecológicas, orgánicas de estación, ¿sí? O vos tenías tu huerta en el fondo de tu casita, o te tenías que mover, pero moverte de verdad. O sea, hoy tenés muchos almacenes, cada vez hay más almacenes que tienen como una verdulería orgánica en su almacén. Hay un montón de repartos que van a domicilio. Hay ferias, ¿sí? Ferias así barriales, hay cooperativas que venden en ferias y mercados. O sea, hay mucho más acceso, mucha más disponibilidad. Los valores que se consiguen también, digamos, son mejores, ¿no? Si uno se mueve, puede llegar con mayor facilidad al productor. Y ese para mí es un gran primer paso. Tiene un impacto que lo vamos a ir reconociendo con el tiempo, ¿sí? O sea, el primero que vas a decir, sí, claro, como verduras sin veneno, sin agrotóxicos, sí, buenísimo. Uno que no es menor, ¿sí? Pero después te empezás a vincular con las estaciones, ¿sí? Parece básico lo que te digo, pero la gente se cree que vive una primavera eterna, porque la oferta del mercado es que siempre haya tomates y berenjenas. Cuando eso se produce por alguna razón, ¿sí? En la estación del verano, ¿no? Entonces, empezar a vincularte con la producción de alimentos es decir, bueno, ahora hay esto y con esto tengo que desarrollar la creatividad. Es un excelente ejercicio. En vez de decir voy a comer ensalada de lechuga y tomate todo el año, decir, no sé, ahora tengo zanahorias sin ojos y voy a comer con eso. Y eso ya de por sí le da una variedad a tu alimentación, ¿sí? Que va a estar vinculado a mejor salud, ¿sí? Van a empezar a aparecer nuevos vegetales, nuevos colores, nuevos antioxidantes, nuevos prebióticos, un montón de cosas que conocemos que son buenas, ¿sí? Nos vamos a vincular con el alimento, con personas. Por ahí tenés la suerte que no es tan difícil de conseguir tener una relación con una huertera, un productor que está a 50 kilómetros de la ciudad y trae la verdura, no sé, por decirte, todos los miércoles. Es muy rico eso, es muy rico ese encuentro con la producción de comida de vuelta, ¿sí? Eh, para mí tiene un valor enorme, ¿sí? Y como primer paso es genial. Y además te ayuda a organizarte. ¿Por qué? Porque
ritmos, ya sea que, no sé, vamos a decir, el productor viene todos los miércoles a la ciudad, o la feria la abren los sábados, o la mujer que tenía el almacén a 10 cuadras de mi casa recibe la verdura los martes y los jueves. Entonces, eso a vos ya te empieza a proponer un orden, ¿sí? Es como que decís, bueno, yo voy todos los martes a tal lugar a proveerme la verdura semanal. Y ahí ya empezó otro partido. Es como que, bueno, me voy a empezar a organizar a partir de esto, ¿no? Entonces, para mí, ese es un primer gran paso. De ahí, después va a venir las elecciones alimentarias de cada persona, ¿sí? O sea, está el que come carne, que come todo tipo de carnes, el que no las come, el que come lácteos, que no come, que huevo, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener que empezar a ver, según el grupo de alimentos que comas, digamos, cuál sería la organización posible. Porque en todos los grupos de alimentos, si queremos comer realmente saludable, vamos a encontrar trabas permanentemente. O sea, yo siempre digo, el alimento 10 puntos en todos los grupos de alimentos no existe casi, ¿sí? O sea, a lo que yo hoy considero con mi experiencia también en la producción de comida, ¿no? Es como que yo digo, quiero comer la zanahoria de no sé qué. Hoy hasta ya tenés riesgo de que vengan los agrotóxicos del campo al lado, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que vamos a hacer lo mejor posible tratando de generar un cambio en el sistema de producción. Y obviamente beneficios en la salud nuestra y general, ¿no? Familiar, colectiva y demás. ¿Se entiende más o menos la idea base? Sí, sí, se entiende perfecto, se entiende que obviamente esto es a largo plazo y como decías vos, creo, a ver, hay cosas que tenemos que aprender de nuestra historia, creo que hemos evolucionado y mejorado cosas de nuestra historia, obviamente lo vemos nosotros como médicos, las expectativas de vida han mejorado muchísimo, pero así todo también vemos que todavía pueden mejorar más aún si corregimos errores de los que se entró en la época de la industrialización digamos, gran parte de nuestras patologías tiene que ver con lo que nosotros comemos o cómo nos manejamos o de la forma en que lo comemos. Eh, eso es una parte. Después también es importante, Alex, porque uno lo ve, ¿no? Hay gente que realmente uno intenta no exponerse a químicos ni a nada, pero también es importante que la gente sepa que estamos inmersos en este mundo en el cual contaminación hay donde busques, en Napa, o sea, es verdad que si uno está expuesto a un agroquímico, seguramente va a ser mucho peor, pero así todo, no recibe algún agroquímico, alguna sustancia de algún lado de las napas, del aire, hay. Y lo otro es, yo, digamos, cuando uno apunta a una alimentación lo más saludable posible, es probable que mejore, extienda su vida y mejore la calidad de vida, no solo de suya, sino de su familia. Eh, pero no hay que rasgar las vestiduras si comimos o consumimos algo que no lo era. No digo que nos comamos una hamburguesa una vez cada 10 días, no pasa por ahí, sino que tampoco, digamos, no conseguí la zanahoria orgánica y no puedo cocinar. O sea, no nos vamos a morir, creo que hay que ir por este camino. Me parece muy bien lo que decís, que es un proceso que hay que ir mejorando. Me pareció muy buena estrategia la que decís de organizarse con respecto a ferias, ver qué día, coordinar con alguien que te traiga alimentos orgánicos. Me parece que está bárbaro. Eh, y después todo lo que vos te estás refiriendo a lo que es alimentos frescos, pero después mm, tenemos legumbres, o sea, convengamos que vos tenés otro armamento para alimentarte. El mío es mucho más acotado, por ejemplo. Uno te ve cocinar y decías, bueno, me encantaría cocinar así, pero eh, porque si no también termino repitiendo los mismos alimentos siempre, entonces obviamente hay que hacerse de ideas para
generar nuevas recetas, nuevas formas de cocinar. Sí, hay que, o sea, cada persona tendrá que evaluar dónde está parada, en el sentido de el tiempo que tenés, el conocimiento que tenés, ¿sí? Porque claramente en estos últimos 50 años perdimos el conocimiento en torno al alimento y a la cocina, ¿sí? Entonces hay que recuperarlo, y recuperarlo es tiempo, ¿sí? Tal vez es dinero también, invertir en libros, en clases, en lo que sea, ¿sí? Entonces hay que evaluar entre eso tu poder adquisitivo y si parte compras hecha, parte haces, o vas haciendo un balance según tus posibilidades, ¿sí? O sea, digo, si yo te tengo que recomendar un pan, te diría un pan de masa madre, de harina agroecológica y demás. Bueno, pero ¿qué es la masa madre? Y tengo que aprender a hacerla. Y por ahí no sé ni siquiera qué es una harina agroecológica. Entonces tal vez en una primera instancia vas a una buena panadería de masa madre, que por suerte cada vez hay más, ¿sí? Porque lo interesante de la época que nos toca ahora, que así como tenemos una parte con un nivel de degradación total, ¿sí? De contaminación total, el movimiento de agroecología, biodinámica, orgánico, también viene creciendo fuerte. Y no solo en la producción, sino también en quienes elaboran alimentos, ¿sí? O sea, yo hace 15 años atrás, si yo no me hacía el kéfir de agua, no tomaba kéfir de agua. Hoy lo encontrás en almacenes naturales, ¿sí? Y pasa con lo mismo con pan de masa madre, pasa con un chucrut, pasa con un montón de alimentos que podés ir en el tiempo aprendiéndolos a hacer de a poco, dentro de tus posibilidades, y mientras tanto tal vez los podés conseguir en un almacén, en alguna feria y demás, ¿sí? Entonces siempre vas a estar jugando con ese balance. Eh, Podemos, si querés, recorrer un poco los grupos de alimentos y tratar de traer algunas ideas prácticas, ¿sí? A mí Me hay un parece grupo excelente. que siempre yo digo, empecemos a poner un ojo ahí, porque no lo hemos puesto y nos está trayendo muchos problemas a la salud, que son las grasas, ¿sí? O sea, es importante que aprendemos a elegir grasas y a usarlas, ¿tá? O sea, la industria transformó de un día para otro el consumo de grasas que traía la humanidad en muchos miles de años de historia, ¿sí? Y eso para mí tiene un impacto en toda la salud. Salud cardiovascular en particular, pero en la salud toda, ¿sí? Porque trabaja a nivel celular, o sea, los ácidos grasos eh, son esenciales en ese sentido, en la regeneración de nuestras células, ¿no? Entonces, tenemos las grasas animales, ¿sí? Que son las más estables para cocinar, o sea, las que resisten mejor para cocinar, que también la industria se encargó de empeorarlas, porque las grasas de los animales encerrados, lo que es en feedlot, las jaulas de gallinas y demás, la grasa cada vez es peor desde lo que es de la salud, ¿sí? O sea, tiene más las grasas inflamatorias, los omega 6, las grasas saturadas, etcétera, etcétera. En cambio, cuando esos animales están haciendo lo que tienen que hacer, que es pastar, ¿sí? Es otra la composición de su grasa, ¿no? Y esas grasas son las que siempre hemos usado. Si uno habla con sus abuelas o bisabuelas, cocinaban con grasa de cerdo, con grasa de vaca, con grasa de pato, ¿sí? Eso se usaba mucho en la cocina. Y eso se dejó de usar y es lo más estable al fuego, ¿no? O sea, lo que menos genera sustancias nocivas en el fuego. Y si no queremos usar eso, porque no consumimos producto de origen animal, bueno, podemos usar un aceite de oliva o un aceite de girasol altoleico, que tienen buena estabilidad, ¿sí? Uno de los errores que cometemos siempre es que desarrollamos un montón de aceites vegetales que antes no existían, ¿sí? De canola, de soja, de lino, de nuez, de lo que sea, y muchos de esos se usan en temperaturas altas. Y en esas temperaturas se forman sustancias muy nocivas. No solo que se pierde lo bueno que estaba en el aceite, sino que forman sustancias nocivas, ¿no? Entonces, esos aceites no son para cocinar. Si los querés consumir, serán para usar en crudo, en una ensalada, ¿no? Y algo así. Bueno, y complementar eso también con lo que viene del mundo vegetal, las almendras, las nueces, el girasol, el lino, la chía, las paltas, ¿no? Entonces ahí tenemos un complemento de grasas de origen vegetal y animal, de buena calidad en origen, o sea, a nivel productivo, y después sabiéndolas usar en mi cocina, ¿sí? O una manteca agroecológica, para mí para cocinar es mucho mejor que un aceite de soja, ¿sí? Un aceite de soja para cocinar es meterme adentro de una bolsa de problemas, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Entonces, eso tiene que ver con qué tipo de grasa tiene el alimento que yo voy a usar. Y a partir de eso digo, bueno, esto
puedo cocinar, esto mejor no lo uso para cocinar. Entonces, ese es un punto importante. Y una vez que uno lo tiene en cuenta, entonces ya es cuestión de salir a probarte. O comprar bastante aceite de oliva, o te fijas qué vas a usar, ¿sí? Y a veces en estos almacenes naturales, o mismo la gente que entrega y produce verduras, a veces tiene otros alimentos y por ahí tiene un buen aceite. Y ahí ya tenés un punto importante en la alimentación, ¿sí? Conquistar el tema grasas, aceites, ¿sí? Es importante para organizar tu cocina. Estos repartos de alimentos, estos productores, cuando uno se empieza a acercar a una feria y demás, empieza a ver no solo fruta y verdura. De golpe hay pollos, de golpe hay huevos, de golpe empiezas a ver que hay algo de lácteos y empezás a ver diferencias. Te acercás a una manteca agroecológica y la ves amarilla intensa. Y vas al supermercado y tiene un pálido pobrecita de la manteca que decís, ¿qué le pasó? ¿Sí? Eso habla mucho de qué está comiendo la vaca, ¿sí? Del contenido de vitamina E de la manteca, ¿no? Entonces, bueno, acercarte a estos circuitos, te empezás a encontrar con otro tipo de alimentos y acá lo importante es empezar a ver cómo puedes planificar una nueva forma de hacer tus compras, ¿sí? O sea, si te sirve la de la verdura, bueno, acompañar ahí y decir, a ver, si todos los martes voy a buscar verdura o todos los sábados voy a la feria a buscar verdura, bueno, ¿qué más puedo conseguir ahí que voy a usar durante toda la semana? ¿Sí? No hay que estar como resolviendo a último momento. Uno tiene que tratar de imaginarse la semana y decir, a ver, ¿comés pollo? Bueno, comprate un pollo o dos pollos. ¿Comés huevos? Bueno, comprate un maple de huevo, no sé, lo que vas a consumir vos o tu familia, lo que sea. Por lo menos organizar una semana por delante, ¿sí? Eso te va a hacer que sea posible el cambio, te va a ahorrar dinero, porque cuando uno sale comprando cositas por todos lados, terminas gastando mucho más que si te organizás y prevés, ¿sí? Te anticipás una semana, digamos, ¿no? Eh, Con respecto a los lípidos, Ujú. obviamente es fundamental cómo uno los consume y lo de, se entiende perfecto lo de los feedlot y el que está familiarizado con las carnes y ve una carne de un animal que estuvo en feedlot, de aquel que sale a pastar, ve cómo está distribuida la grasa dentro de las fibras, eso de por sí está claro. Ahora también es importante, y vos hablabas de la calidad en alimentos, sobre todo algunos frutos secos, eso no tiene lugar a duda, y también la recomendación de tratar de balancear con omega 3 que puede estar en semillas, que después nos puede decir algo, pero vos sabés que también son cosas que suceden dentro del organismo, porque no siempre, o a veces sucede, por ejemplo, puede uno no consumir 1 gramo de grasa y sin embargo tiene una sobrecarga de hidratos de carbono, en la cual sobra a la cantidad que debería consumir, y eso se va a almacenar de manera grasa en el organismo sin haber consumido grasa. Esto me refiero Ujú. que también forma parte de una forma de alimentarse, y sobre todo la recomendación es de tratar de consumir, cuando se consumen hidratos de carbono o pura y exclusivamente hidratos de carbono, hacer con aquellos hidratos de carbono de absorción más compleja, que no genere un pico de insulina, porque cuando, por ejemplo, vamos a consumir algo que tiene una imagen de saludable impresionante, que es el jugo de naranja exprimido. El jugo de naranja exprimido es una sobrecarga de azúcar muy grande que no tiene ninguna complejidad, y esto hace un pico de glucosa en sangre, detrás va la insulina y lo que sobre de glucosa en ese momento va a ir a almacenarse en forma de grasa en nuestro organismo, y no lo hace solo en la cintura, lo hace también en otras partes del organismo como puede ser el hígado. Exacto, exacto. Sí, venimos de unas décadas donde eh, las grasas estaban mal vistas, ¿sí? Veníamos de esa idea de que si como grasa, formo grasa, aumento de peso, ¿no? Y hoy ya está claro que, de hecho, comer grasa de buena calidad y en su sana medida, no solo que no genera aumento de peso, sino que va a ayudar a controlarlo y hasta perderlo, ¿no? Porque también genera saciedad la grasa, entonces hace que no estés comiendo a lo loco hidratos de carbono, ¿no?
Y si vamos absolutamente. a comer hidrato de carbono, o sea, mi recomendación siempre va a que vayas al alimento todo. O sea, vos mencionabas el jugo de naranja y yo tomaría una cantidad medida y con su pulpa, con su fibra. Mejor todavía se me como la naranja en vez de tomar el jugo solo, ¿no? Para que haya cierta fibra que genere cierta oposición a esa subida de glucemia en sangre, ¿sí? Y si no, ir a los cereales integrales, ¿sí? A las variedades de arroz integral, al mijo, a la quinoa, al trigo, al centeno, al maíz, a la avena. Hay un montón de cereales. Algunos en grano van muy bien, otros van mejor en formato de hojuelas, como la avena, otros van bien en forma de harinas integrales, ya sea para hacer pan o para hacer unos panqueques o para hacer, ¿no? A medida que uno va aprendiendo puede hacer distintas cosas, pero hay realmente recetas que son simples, ¿sí? Por ejemplo, el caso de los panqueques. Panqueque de cualquier harina integral, que simplemente vos la remojes previamente de una noche para el día siguiente, ¿no? El panqueque te puede servir para comer en comida salada, puedes hacer una especie de lasaña, puedes comerlo como un postre. O sea, hay un montón de preparaciones, ¿sí? Simplemente con hidratar una harina integral, después agregar un poco de huevo, aceite y sal y cocinar ese panqueque, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y bueno, estos granos integrales, ¿sí? Si bien tienen hidrato de carbono, la manera en que los metabolizamos, ¿sí? Y en especial el azúcar, es mucho más lento, ¿no? Por sus fibras y demás. Así que esa sería para mí la fuente de hidratos, más allá de el aporte vegetal, ¿sí? De verduras y algo de frutas, ¿no? Pero los cereales integrales son para mí importantes en la alimentación. Son muchos los beneficios que tienen eh, y también fueron un poco despreciados de alguna manera, ¿sí? Por este cierto terror al aumento de peso, al exceso de azúcares y demás, eh, se pone a veces todo en una misma bolsa. Se habla de azúcares o de hidratos de carbono y todo pareciera ser igual, ¿no? Y un grano integral, bien preparado en la cocina y consumido en su sana medida, es un alimento muy interesante, muy saludable para mí, ¿sí? Y nada tiene que ver con este exceso de azúcares que hay en la dieta ultraprocesada, ¿no? No, lo que me doy cuenta que no sé cocinar, Alex. Lo haces Bueno, con para eso hicimos Alguien tiene que cocinar. Tenés que ver Alguien tiene que cocinar. Y ahí tenés recetas simples, ¿sí? Justamente está hecho para personas que están empezando a hacer ese cambio. Eh, excelente, sí, 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 excelente. claro. Y vos Sí. mencionabas los cereales y en esto estás incluyendo obviamente también proteínas y las mencionamos también en las carnes, ¿no? Ujú. Y ¿por qué no también pescado? O sea, Exacto. como parte de una alimentación que uno considera o antiinflamatoria, estas dietas mediterráneas que son más ricas en omega 3. Sí, sí, el omega 3 lo que tenemos que saber siempre, vale la aclaración de que tenemos como dos vías, dos fuentes, lo vegetal, ¿sí? Del lino, la chía, las nueces, pero que no es el mismo omega 3 que está en el pescado, ¿no? Eso hay que entenderlo. O sea, cuando yo como lino, tengo que hacer una conversión dentro de mi cuerpo, como una elongación de esa cadena de ácido graso para transformarlo en otro tipo de ácido graso omega 3, que es el que verdaderamente yo uso, ¿sí? En cambio, cuando como pescado, es como que ese ácido graso ya está en el estadio tal como lo necesito, ¿sí? Entonces, es importante conocer las diferencias. Yo en general, a menos que la persona no quiera comer pescado, pero sugiero las dos fuentes, ¿no? Porque los dos son grupos de alimentos interesantes. En los pescados hay que, a ver, partamos de la base que yo creo que las argentinas, los argentinos no tenemos cultura de pescado, le hemos negado nuestra costa de alguna manera, ¿no? A diferencia de otros países que tienen todo un mar enorme y forma parte de su cultura, ¿no? Eh, Increíblemente Buenos Aires le da la espalda al mar, ¿no? Eh, y bueno, así no sabemos, que vas a la pescadería y que come el 99,9% de las personas merluza, ¿sí? Y merluza, y merluza, y merluza. Y cuando tenés la posibilidad de comprar algo distinto y te querés dar ese comprás salmón rosado. Yo creo que yo elijo todo menos esos dos. Y lo voy a explicar por qué. O sea,
Salmón rosado viene de criaderos transgénicos de empresas noruegas que están en Chile, ¿sí? No hay salmón rosado de caza salvaje acá en Buenos Aires. Entonces ya, nada, eso ya ni siquiera tiene los omega 3 que quiero y no sé ni qué me estoy metiendo en el cuerpo, ¿no? Y lo que estoy generando a nivel socioambiental. O sea, así que... Y la merluza, que está todo bien en cuanto al aporte nutricional, es un pescado que está en extinción, ¿sí? Entonces, para comer merluza, digo, comprate brótola, que es muy parecido y no sufre el mismo tipo de caza, ¿sí? Y después hay muchos otros que la gente no conoce tanto y que tienen aportes muy interesantes, por ejemplo la palometa, ¿sí? El filete de anchoa, ¿sí? El pez limón cuando hay, que es esta la época, abril, mayo viene el pez limón, ¿no? Entonces si vos vas a una pescadería y empezás a establecer un vínculo con el dueño del comercio, te va a decir cuando hay pescado fresco, ¿sí? Y vas a salir un poco de la monotonía de la merluza que está en extinción, ¿sí? Y tenemos corvinas, tenemos lenguado, tenemos pejerrey, hay un montón de peces que no son tan comunes en nuestra cocina y desde el punto de vista nutricional son muy interesantes y no sufren el mismo nivel de caza así totalmente depredadora y en general son peces más chicos, que el pez más chico suele absorber menos contaminación que el pez más grande, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando los peces son muy, muy grandes, es probable que estén mucho más contaminados que los peces más chicos. Pero el Sí, pescado es algo que se hace muy rápido, ¿sí? O sea, en esto de tratar de organizarnos, eh, el pescado va, por ejemplo, al wok, bueno, vamos a suponer que la gente que recién empieza no sabe ni qué es un wok, ¿no? Pero puede ser a la sartén. O sea, salteás un poquito de aceite de oliva, cebolla, ajo, zanahoria rallada, y sobre ese salteado pones arriba 2 filets y ya solo con ese vapor se hace. Un poquito de jugo de limón, salsa de soja que va siempre bien con el pescado, jengibre rallado y en 15 minutos de reloj tenés un plato. Acompañás con unas ensaladas de vegetales que fuiste a buscar al mercado de verduras agroecológicas y no tardaste más de 20 minutos en tener una comida variada y saludable, ¿sí? O sea, hay que buscar por ese lado. Yo trato de no proponer recetas de 80 pasos para empezar, ¿sí? Porque si no, se hace todo, parece inalcanzable, parece que solo unas pocas personas son las que pueden cocinar así, ¿viste? sí. Yo te había tirado una idea del título del vivo, era tratar de comer saludable y no morir en el intento. Y justamente a esto me refería con no morir en el intento, cuando uno quiere recurrir a cosas muy complejas y termina yendo al supermercado y comprando algo para salir del paso porque se cansa, porque termina comiendo a las 11 de la noche y no puede, no puede. Entonces, justamente, igual lo haces muy sencillo, porque decís, ya tira un par de verduras, el pescado arriba, y, y a nadie le sale así de fácil, te digo. Pero probá esa. Saltea primero cebolla con ajo o cebolla con algún ají con aceite de oliva, ¿sí? Si querés, un poquito de zanahoria rallada. Y cuando eso está más o menos cocido, arriba ponerle los 2 filetes de pescado, un poco de jugo de limón, ¿sí? Cuando se está ya cocinando, salsa de soja y jengibre. No falla, es muy No, no, simple. me está haciendo agua la boca. Y después también tenemos, o sea, hoy tenemos heladera, tenemos freezer, ¿sí? Que ya nacimos con esto, ¿no? Entonces damos por hecho que siempre existió en la humanidad. Pero no hace tanto que existe la heladera. Hace 130 años, 150 años. O sea, antes la gente se las arreglaba sin heladera. Nosotros nos quejamos porque nos gusta quejarnos. O sea, siempre buscamos excusas. ¿Sí? Y con la heladera y con el freezer todo se organiza también. Aprendés a usar mijo, por ejemplo. El mijo es un cereal, quien está al otro lado y nunca cocinó con un cereal, el mijo es un buen cereal, porque es fácil de cocinar. No tiene un gusto muy fuerte. Y eso, más que ser un problema, es una solución, porque cuando yo lo cocino, puedo saborizarlo con ajo, con laurel, con cualquier especia, y el mijo absorbe esos sabores. ¿Sí? Y después lo que tiene el mijo es que aglutina solo. No tengo que agregarle nada. Y puedo hacer medallones tipo hamburguesas, albóndigas.
puedo hacer bases de pasteles de verdura, ¿sí? O sea, puedo hacer cosas que me organizan varias comidas, no una sola. Vos pensás que yo tengo 3 hijos varones y una nena, somos una familia grande, ¿sí? Entonces, jamás cocino para una comida. Siempre, por lo menos pongo en marcha 2 procesos a la vez, ya que estoy en la cocina. Entonces te haces una bandeja grande, por ejemplo, de base de mijo cocido y arriba haces como un puré de verduras, de las verduras que haya de estación, ¿sí? Ay, mi hijo no come brócoli, mi hijo no come no sé qué. Licuás todo, unos huevos, nadie se dio cuenta qué verduras son y queda riquísimo, ¿sí? Y eso te va a rendir para 2 comidas por lo menos, ¿sí? O sea, tenés la de ahí y otra que la podés guardar en la heladera si son pocos días o la podés frizar si son varios días. Entonces, ese son el tipo de cosas que tenés que buscar para no llegar cansadísimo de tu laburo, no tenés que comer y terminar comiendo cualquiera. Porque siempre también está esto de que si yo empiezo a comer cualquiera un día, está todo bien. Pero cuando son 2, cuando son 3, empezás en una bola que se alimenta en ese vicio y cuesta muchísimo salir de ahí. Así como cuando empezás a sumar una comida buena, haces ejercicio, estás al aire libre, todo se te hace más fácil, ¿o no? Es así. Y es también, bueno, es el comportamiento de la humanidad, ¿no? O sea, yo siempre hablo cuando hay que hacer un cambio de hábito, le pido, por favor, no se anote en un gimnasio y arranque la semana que viene, porque va a ir todos los días y le va a durar una semana, 2 semanas, un mes, y después se agota. O sea, hay que cambiar la cabeza, hay que hacer un clic y cambiar de estilo de vida. Entonces, es verdad, uno intenta empezar a comer más saludable, donde se te complicó un día, dijiste, bueno, no pasa nada, 2, 3 días, y ya volviste a alimentarte como lo hacías antes. Así que se entiende completamente. Insisto, lo haces muy fácil. Yo tengo mi hijo ahí guardado, nunca lo hice. Yo lo compré y lo tengo guardado y, y digo, tengo miedo de prepararlo y que sea un fracaso. No, 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 no va a ser un fracaso. ¿Sabés preparar o no? Podemos hacer un ejemplo. No tengo ni idea. Intenté y me Bueno, quedó mal. por cada taza de mijo, ¿sí? O sea, vos lo pones en remojo, con bastante agua. Dejalo en remojo 8 horas, 10, 14, un día. No importa tanto el tiempo, por lo menos 8. Cuando pasó ese tiempo y lo vas a cocinar, escurrilo, sacale el agua, ¿sí? Y ahí pone, por cada taza que habías puesto en seco, le pones 2,25 de agua. 2 tazas y un cuarto de agua, ¿sí? Va a la cacerola, fuego fuerte, hasta que empiece a hervir. Cuando empieza a hervir, lo bajás mínimo, pero mínimo que parece que se va a apagar la hornalla, ¿sí? Y lo vas a cocinar hasta que el agua se evapora toda, de hecho hasta que se empieza a pegar, ¿sí? Que parece que se está pegando, ahí lo apagás y lo vas a dejar tapado. Unos minutos, 10 minutos, que se va a despegar del fondo solito. Y el grano va a absorber humedad, ¿sí? En ese hervor, vos le agregás sal, una cucharita de sal, y le agregás las especias que te gusten. O sea, si vos te imaginás que vas a hacer una especie de pastel, bueno, un ajito picado queda muy rico, laurel, ¿sí? Lo que te dé ganas, una ramita de romero, puede ser, ¿va? Entonces, terminó la cocción, apagaste el fuego, esperaste, podés echarle un buen chorro de aceite de oliva, ¿sí? Generoso, lo mezclas bien y agarrate una bandeja, una asadera, ponele manteca, ghee, aceite de oliva, lo que uses, y esparcilo y presionalo con las manos humedecidas, ¿sí? Como para que no se te peguen, ¿está? Una base de 1 centímetro de altura como mucho, no más de eso. Y eso déjalo ahí que se va a ir enfriando, ¿sí? Y te preparás lo que quieras de verduras. Puedes hacer, no sé, calabazas y cebollas, ¿sí? Mezcladas con huevo para ponerle arriba. Si no tenés nada, le pones una salsa de tomate con un poco de queso. Brócolis salteados con cebolla y ajo arriba y unos huevos. O sea, lo que vos quieras, ¿sí? Y eso va al horno. O sea, si, más que nada, pues si la preparación de arriba tenía huevo, para cocinar el huevo, lo que sea. ¿Está? Y ahí tenés una especie de pastel de la forma que quieras. Eso no puede fallar.
Vas a comer una excelente. semana seguida. Si te Sí, haces sí, una sí. bandeja grande, tenés toda la semana organizada. No, eso creo digamos, sí tenemos que sacar provecho, es el freezer, ¿no? Antes no existía y uno, sí, de esa forma se puede organizar, porque si va a cocinar o va a destinar un día para cocinar o dos, por ahí, apartar y sí frizar y no tener en el freezer comida por ahí, este, como es procesada. Ese que, pero insisto, igual se me hace agua la boca escucharte. No, Eh, pero realmente tenemos que pensar que hoy está mucho más simple que 20 años atrás, ¿no? O sea, yo no digo es simple, pero sí que tenemos muchos más recursos, en el sentido de que hay mucha más disponibilidad de alimentos, hay mucha más gente cocinando, entonces podemos comprar cosas hechas y otras las hacemos. Hay mucha más gente enseñando, hay muchos más libros escritos, hay muchos más profesionales de salud que están formados en algo que antes estaba negado, ¿sí? Yo le di clases a un montón de médicos que salían de la facultad y no tenían ni idea de alimentación, nada, cero, ¿no? Entonces, y hoy se interesan por el tema, ¿sí? Entonces, creo que tenemos por todos lados más posibilidades de hacer ese cambio. Depende mucho de nuestra voluntad y de ir a buscar eso. Nadie te va a venir a buscar. O sea, el cambio lo tenés que hacer vos, ¿sí? ahí justo, a ver, hay un montón de comentarios, no llego a leer todos, pero recién preguntaban si el mijo daba flatulencia y me gustaría que nos cuentes un poco, porque obviamente creo que las legumbres y todos los granos son una fuente excelente de alimentación de todo punto de vista, de punto de macro y micronutrientes, pero lamentablemente muchas veces es cómo se lo procesa y creo que y esto ya lo hemos hablado en algún otro vivo, pero algo resumido con respecto a ver de la forma en que mejor se puede digerir, porque justamente cuando se mal digiere es cuando trae todas estas sintomatologías, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí yo haría una primera división que es entre los granos, los cereales y las legumbres, ¿sí? Que si bien desde el punto de vista de nutrientes pueden tener similitudes, son plantas totalmente distintas y digestivamente también caen totalmente diferentes, ¿sí? Los cereales, menciono rápido, arroces, maíz, avena, trigo, centeno, sarraceno, quinoa, mijo, ¿sí? Eh, en general, con un buen remojo, es difícil que caigan mal, ¿sí? Un buen remojo le llamo por lo menos a 10-12 horas de remojo. O sea, voy al almacén, compro arroz integral, compro mijo, y en lugar de llegar y hervirlo directamente, que ese es un problema, ¿sí? Lo que hago es, lo pongo a remojar hoy a la mañana y a la noche cuando vuelvo de trabajar lo cocino. Y si me olvidé, no pasa nada, lo cocino al día siguiente, ¿sí? Entonces, ese proceso de remojo va a empezar a transformar sustancias que hoy la nutrición las conoce como antinutrientes, ¿sí? Puede ser gluten, pueden ser lectinas, pueden ser inhibidores enzimáticos, pueden ser ácido fítico, distintas sustancias que yo necesito de hacer este proceso previo para que después me caigan mejor a mí, ¿sí? Y si yo hago eso, puedo tener más afinidad con un cereal que con otro, pero en general los cereales no deben generar problemas si yo los trabajo bien previamente, ¿sí? A menos que tenga celiaquía, bueno, no comeré trigo, no comeré centeno, no comeré cebada, ¿sí? Comeré arroz, comeré mijo, ¿está? Pero si no, son alimentos que se pueden comer a diario, sin problema. Por otro lado están las legumbres. Y la legumbre sí es otra historia. Legumbres sería lentejas, garbanzos y todo tipo de porotos. Porotos aduki, ¿sí? Porotos colorados, negros, lo que sea. Son bastante más difíciles de digerir, ¿sí? Tienen otro tipo de hidrato de carbono más complejo de transformar. El remojo las beneficia, ¿sí? Un buen remojo y cocciones largas, cocciones hasta que se están rompiendo y deshaciendo, suele ayudar en la digestión, pero aún así hay personas que no pueden comer más de una o dos veces por semana, ¿sí? Les cae pesado. Pero una o dos veces por semana es una buena ingesta, ¿no? Porque digo, hay personas que comen lenteja una vez por año en un guiso nada más. Entonces, si yo incorporo esto una o dos veces por semana, es interesante.
Después hay cosas que sí son un poquito más complejas y que generan mejores transformaciones en la legumbre, que sería aprender a fermentarlas. ¿Sí? No es tan complejo. Hay una receta, quien quiera, quien se anime a hacerla, que está subida en mi página, después puedo poner el videito así lo ven, que se llaman dosas, ¿sí? Es de la cocina hindú. Es simplemente arroz y lentejas, que se remoja un día, después se licúa con sal y se fermenta durante un día, y después se cocina a la sartén y quedan unos panqueques que son tremendos. Pero, o sea, no hay persona que no le gusten, ¿sí? Y ahí el arroz y las lentejas pasaron por remojo y fermentación. Y eso las hace muy fácil de digerir, ¿sí? Entonces yo haría esa diferenciación entre lo que son cereales y lo que son legumbres. Y necesitan de un tratamiento previo para que no sea yo el que sufre, digamos. Aparte, a ver, de todo lo que estamos hablando, esto es una fiesta para la microbiota, que justamente eh, a lo que justamente lo que apuntamos es eso, porque todo el mundo en el consultorio, doctor, por favor, deme un probiótico, deme. Y la verdad es que justamente yo apunto a esto, a la alimentación. Nosotros somos lo que comemos. Entonces, si logramos apuntar a este tipo de dieta permanentemente, es una fiesta para la microbiota y, bueno, también lo hiciste simple esto, no me resulta tan simple. Voy a ver, voy Te a voy a, escuchar el video. te voy a pasar el videíto de la receta que está toda, es muy simple. Y vos hacela y después contame a ver si, primero si es complejo, vas a ver que no, y te va a encantar. O sea, se come con cualquier cosa, son muy, muy, muy ricas para hacer. Excelente. Y hablemos, si querés, un poquito de, porque nos estamos extendiendo y tu familia también te va a matar y acá también, es de los fermentados, poco. Bien. Bueno, a ver, yo primero le voy a simplificar un poquito más a quien escucha el hecho de que los alimentos fermentados son alucinantes, pero no necesito del alimento fermentado para tener una salud más o menos equilibrada, ¿sí? Porque si no viene de vuelta esto, que si no lleno mi alimentación de alimento fermentado, no alcanza, ¿no? Y siempre, siempre estamos corriendo una zanahoria que nunca alcanzamos. Entonces, yo lo primero que buscaría es una alimentación variada, con todos los grupos de alimentos, de buena calidad en origen, como empezamos la charla hoy, y cuando eso lo va desarrollándose, ahí voy a ver qué tipo de alimento fermentado puedo incorporar a mi alimentación, ¿sí? Porque tienen bacterias, microorganismos que son muy buenos para la microbiota, tienen prebióticos que son muy buenos, tienen ácido láctico, un montón de enzimas, un montón de sustancias, porque son riquísimos también. O sea, a quien, o sea, digo, no solo los miro desde lo nutricional, traen sabores que no los encuentro en otro lugar, ¿no? Que son gracias a la fermentación. Entonces, ¿por dónde empezar? Bueno, por ejemplo, a algunas personas les es fácil lo que es verdura fermentada, tipo un chucrut, un kimchi, ¿sí? Que no es difícil de hacer. Hay de hecho videos en mi página para que los puedan hacer. Y hay muchos almacenes donde hay hoy en día. Entonces, tal vez podés comprar al principio un frasquito de chucrut y empezar a comer una cucharita, 2 cucharitas por día en una ensalada, por ejemplo. Es un paso interesante para empezar a introducirse en la fermentación. Nunca hay que perder de vista que un buen yogur es un alimento fermentado, ¿sí? Entonces, ahí ya tenés para ir vinculándote con el sabor ácido, ¿no? Podrías hacer kéfir de agua, que es muy simple de hacer, ¿sí? Y hoy se consiguen los nódulos, que son las bacterias y levaduras que generan la fermentación. Te las pasa a cualquier persona conocida, porque muchas, miles de personas hacen kéfir de agua, en los almacenes naturales se consiguen, ¿sí? Entonces lo puedes comprar hecho también, lo puedes hacer en tu casa. Esos son lugares fáciles para introducirse en la fermentación sin tanto, ¿sí? Tanto revuelo, digamos, ¿no? Y entonces así vas metiendo el sabor ácido en tu alimentación y de a poquito un paso te va llevando al otro. Excelente. Vos sabés que
bueno, no te voy a enseñar esto, pero digamos, la fermentación era una forma de almacenar los alimentos antes de la heladera, ¿no? Antes que exista la heladera, era una forma de almacenar y de transportar, y así empezó la fermentación, ¿no? Así que, igual, digamos, es recomendable el alimento fermentado dentro de una dieta saludable, porque eso está demostrado y ya hay estudios que, digamos, mejoran todo el tema de alimentos fermentados y probióticos, sobre todo en personas se han hecho estudios con muy buenos resultados. Así que es una recomendación, siempre obviamente teniendo cuidado cómo se fermenta, para evitar una intoxicación alimentaria que también es es un buen susto. Em, bueno, y un poquito más y por ahí no hablamos de lo que es la dieta libre de gluten, Ujú. porque, digamos, la dieta libre de gluten tiene así como una imagen positiva y saludable, y obviamente que en la dieta libre de gluten es saludable cuando uno lo pone con alimentos que son saludables, pero para todos aquellos que por ahí consideran que la dieta libre de gluten lo es todo, es para poder conseguir un buen sabor o una buena textura en un alimento sin gluten, muchas veces hay que agregarle muchos nutrientes que no son saludables y son más ricos en grasa, y uno lo ve en los pacientes, sobre todo los pacientes celíacos, que ante la prohibición de poder entrar a una panadería, recurren a todos los alimentos elaborados y terminan teniendo una ganancia de peso impresionante, empeorando sus parámetros bioquímicos de colesterol y todo eso, porque recurren a alimentos que tratan de sustituir el gluten. Entonces, es importante, por ahí, no sé, que con respecto a alimentos libres de gluten elaborados, yo no sé si te he visto hacer de masa madre libre de gluten, Sí, ¿sí? sí. También ahí yo entiendo que en una sociedad que está erguida sobre el trigo, o sea, yo siempre digo, somos trigo dependiente, cuando una persona que por ahí no destinaba tiempo a su cocina o no tiene mucha habilidad en la cocina, le decís, bueno, a partir de mañana basta de trigo, se te viene abajo el mundo. Pero, digamos, hay sociedades que nunca en su vida comieron trigo, digamos, y hay muchos cereales sin gluten, mencionamos el mijo, la quinoa, el sarraceno, todos los arroces, el maíz, ¿sí? Con los cuales se pueden hacer galletas, panqueques y panes también, ¿sí? O sea, uno puede desarrollar una masa madre de arroz, una masa madre de mijo y hacer un pan, ¿sí? Que nada tiene que envidiarle a un pan de trigo. Claro que hay que aprender, ¿sí? No, eso no es algo así tan simple. Hacerte un panqueque de arroz fermentado sí es fácil. Hacer un pan, por ahí necesitas un poco más de conocimiento, pero tampoco tenés que ser el gran panadero, ¿sí? Para hacerte un pancito de molde, aprendés a hacer una masa madre y haces un pan de molde. Y está buenísimo. Yo me hago, acá en casa hacemos, además de pan de trigo y masa madre, hacemos pan de arroz porque nos encanta. O sea, no tenemos problema con el gluten. Lo hacemos porque queda un alimento rico, que está bueno, ¿sí? Entonces, eh, hay que tratar de superar rápido, si no podés comer gluten, esa mirada de que es una tragedia. No es una tragedia, es una invitación a que te des cuenta que hay cantidad de alimentos posibles, ¿sí? Primero que, nada, quien come carne sigue comiendo todas las carnes, el que come huevos sigue comiendo los huevos, lácteo lo mismo, verduras y frutas, ahí no tenés problema, o sea que ahí ya tenés un abanico enorme. Ahora, legumbres puedes seguir comiendo, o sea, solo te sacaron el trigo, el centeno y la cebada. La vida sigue adelante, la vida sigue adelante y hay muchas opciones y salen cosas exquisitas con sarraceno, con tef, con quinoa, con mijo, con arroces. Y lo que puedo decir es que hace 5 años atrás, ¿sí? No había en este país la cantidad de oferta que hay hoy de estos cereales de producción agroecológica, ¿sí? Hoy tenemos unas harinas agroecológicas molidas a piedra de sarraceno, de arroces, que están alucinantes, o sea, que te permiten hacer, si tenés ganas de aprender, digamos, panes, budines, galletitas, lo que quieras, digamos. Entonces,
Con esto digo, entiendo que como primer noticia es un shock, pero no más que ese primer momento. Después, si tenés ganas, buscás, ¿viste? Y hay mucho para poder cambiar, digamos, ¿no? Excelente. A ver, nos quejamos mucho de la pandemia, pero creo que esto ha traído un cambio también importante, Alex, en la forma de comunicarnos, de conseguir información, así como se consigue mala, se consigue muy buena información. Ujú. Bueno, a ver, esto que estás transmitiendo me parece fundamental porque es como antes no se disponía, o sea, tenías que estar buscando ver de dónde rastreabas algo y ahora está al alcance de la mano de cualquiera poder aprender, por ejemplo, de masa madre. Digamos, antes escuchaba masa madre y te sonaba extraño, pero hoy la verdad es que suena por todos lados, así que creo que esto también nos ha dejado algunas cosas interesantes, como cambio de la virtualidad, avances que la verdad que son importantes. Sí, sí, sin Bueno, duda. Llegamos al nada, fin. ¿Cómo estamos? No sé si hay sí, alguna pregunta. Vos me decís, yo no llego no, a no leer sabes, todo lo que... imposible, no dejan de pasar preguntas, imposible, imposible. Bueno, otra vez, si no, hay que hacer uno que sea respondiendo a las preguntas que manden, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Te tengo que pedir un favor. Dale. No me subas fotos de pan a los lunes a la tarde porque me generas un hambre terrible en el consultorio. Claro. Bueno, ahora mismo te voy a subir entonces No, algún buen pan. No, te voy a viste que mandar cada la tanto, receta de las dosas que es fácil de hacer. Ahí ya tenés como ca- algo para arrancar. cada tanto te mando así una foto con baba porque, claro, terrible. Bueno, Alex, como siempre, disfruto muchísimo conversando con vos, es enriquecedor, creo que abre mucho la cabeza y está buenísimo, tenemos que aprender mucho de vos para empezar a comer más sano y buscar recursos. Lo hace sencillo, creo que también forma parte de una gimnasia, eso de ir Sí, probando y buscar los recursos, así como estuviste hablando de los cambios estacionales, cosa que por ahí estamos acostumbrados a tener el mismo tomate todo el año, o la misma lechuga todo el año y no es así, así que me encantó todo. Espero que haya servido para el resto y aprender a cambiar un poco la cabeza, aprender a comer y no pensar, no, doctor, no me mencione los granos porque me hinchan. O sea, creo que hay que aprender a comer y a procesar los alimentos. así es. Gracias, Fabio, ¿eh? Para mí es siempre un placer y una alegría que desde la medicina haya este interés, ¿no? Por algo tan esencial y tan básico como es nuestro alimento. Así que siempre agradecido de estas charlas que tenemos. Creo que empezamos a aprender en los últimos años y a tomar conciencia que muchas de las enfermedades que teníamos forman parte de cómo nos alimentamos, así como, insisto, tuvimos muchos progresos y las expectativas de vida han mejorado mucho. Hay algunas otras que hemos retrocedido, no aprendimos y tenemos que modificar. Me parece que la industrialización nos ha facilitado la vida en muchas cosas, pero nos las ha empeorado en otras. Sí, 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 sin duda, sin duda. Sin ir más lejos, el sobrepeso o la obesidad es una pandemia y tiene que ver con eso también, ¿eh? Exacto. Así es. Bueno, Bueno, excelente. un abrazo grande, Un gracias a todas abrazo. las personas, que se han conectado y seguimos ahí Dale. cocinando. Gracias, Fabio. A vos. Un abrazo grande. Chao. Chao, chao.